Sí, pues, hoy día vamos a repasar de nuevo esa parte, pero confírmeme, ¿ya ven la clase, chiquillos? ¿Se compartió? Ahí sí, ahí sí. Ahí Es sí. decir, estaba medio pegadito esto, como hoy día el internet. Está medio pegadito, pero ¿Cómo está, como tío? título, como título, ¿cómo? Au, perdón, hace rato que quería estornudar, chiquillos, estoy con alergia, así que ya. Esperemos un segundo, chiquillos. Como título de la clase, organizando los datos estadísticos. Hoy día vamos a organizar los datos porque los vamos a empezar a clasificar, los vamos a ordenar en distintos tipos de datos estadísticos y eso nos va a servir obviamente para comprender de mejor manera las cosas que estamos analizando en la estadística. ¿Profesor se escribe? Sí, ese es el título de la clase, así que tienen que notarlo. Lo importante de esto, chiquillos, es que en la clase de hoy vamos a empezar a ordenar datos, vamos a empezar a saber qué tipo de cosas nos están preguntando. Va a ser un poco, vamos a ponerle aún más orden a todo esto que hemos visto. Así que noten el título y cuando estén listos me avisan. Profe, es de datos estadísticos. Sí, de estadística, claro. Ya, anoten el título, me avisan cuando estén listos y listas. Yo ya estoy listo. ¿Ya? Me avisan cuando estén listos, chiquillos, para continuar. Listo. ¿Cómo van los demás? ¿Anotaron el título ya? Sí, tío. Sí. Ya. Ya, ahora sí, déjenme colocarme la mascarilla, chiquillos, y me muestro. Ya, entonces, chiquillos, nuestro menú de la clase, me la puse súper mal, ahí sí. Nuestro menú de la clase va a consistir en lo siguiente. Vamos a hacer la actividad de hacer ahora, chiquillos, para recordar lo que estuvimos viendo en la clase pasada, donde estuvimos viendo estos conceptos básicos de la estadística. Vamos a anotar después, chiquillos, vamos a anotar el objetivo de la clase, obviamente, como siempre. Vamos a ver estos nuevos conceptos que nos van a permitir ordenar un poquito más acerca de los datos estadísticos. Vamos a hacer algunos ejemplos, obviamente, para ir aplicando todo esto. Y finalmente, como siempre, nuestro ticket de salida. Hoy día, chiquillos, el break va a ser alrededor de las 12:20 más o menos, 12:15, 12:20, antes de seguir con los contenidos. Así que, lo coloco al tiro en el chat en un momento. Vamos a colocar el tiro en el chat. El título era Organizando datos estadísticos. Ahí está, Cami. Bien. Entonces, chiquillos, el objetivo de la clase del día de hoy, los objetivos del día son dos. Son dos objetivos, chiquillos, lo que vamos a ver el día de hoy. Uno de ellos es clasificar las variables estadísticas. Vamos a clasificar lo que nos pueden preguntar en dos tipos de cosas que nos pueden preguntar. Y luego de eso vamos a ver la manera de ordenar los datos, los resultados. Ahí el Benja Aldunate mencionaba, profe, que nos quedamos en los datos del otro día. Hoy día vamos a ordenar esos datos y vamos a poder saber cómo conocerlos y verlos de mejor manera para que no nos dé complicaciones. Y vamos a aprender a construir y ver y conociendo, chiquillos, las tablas de datos de estadística. Es decir, esas tablitas nos van a servir para ordenar mucho mejor los datos, la información que tenemos y saber y poder conocer de mejor manera los resultados que nos están presentando. Así que no tenemos los objetivos de la clase, ya si está bien dicho que sean los objetivos, porque es más de uno, y vamos a ir con el hacer ahora a continuación. Vamos a tener los objetivos de la clase y comenzamos con la actividad del hacer ahora.
¿Me dicen cuando esté listo, chiquillos? ¿Está listo el título, chiquillas y chiquillos? ¿Estamos listos con el título? No, tío, yo voy en tabla. Yo voy en Escúchame, me Tío hace- dijo título. digo, el objetivo, perdón. Lista. Ya, me salieron varios que me hicieron no con la mano, así que vamos a esperar unos momentitos para que lo cojan. Listo. Ya. Terminé. ¿Ya? Luquitas, ¿ya lo hiciste también? Voy en frecuencias. ¿Ya? Ah, se está terminando ya. ¿Alguien más falta, chiquillos? Listo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Vamos con el hacer ahora. El hacer ahora. Digo. Reforcemos los contenidos. Profe, yo falto. Ya, Agustín, rápido. Sí, yo no los puedo esperar eternamente, así que tienen que pues, aprender a escribir rápido también, sin arruinar su letra, obviamente. Y eso se puede. ¿Ya, Agustín? Ya. Vamos con la actividad de hacer ahora, chiquillos. Reforcemos los contenidos de la clase pasada. ¿Se escribe eso? No. Vamos a hacer una actividad que vamos a hacer entre todos. Bien, dice. Leamos. En una campaña cultural, los directores de museos de una ciudad encuestan a 80 personas seleccionadas al azar, entre las que asisten durante un fin de semana a una galería de arte. Se les consulta por la cantidad de museos que han visitado durante el último año. Entonces, vamos a recordar, chiquillos, lo que hicimos el otro día y voy a pedir la palabra, levantando la manito, chiquillos, que me ayuden a ir respondiendo cuáles son los elementos de la población, la muestra, la variable y los datos. Joaquín Miranda, ¿qué pasó? Escribe el texto de arriba. No, porque es una actividad de hacer ahora que es para hacer nomás, no es para escribir. Bien, levantando la mano, chiquillos. ¿Quién me podría decir cuál es la población? Benjamín. La población son las personas del museo que han visitado. ¿Ya? Lo podríamos escribir como las personas Las personas del museo. que visitan el museo. Sí. Eso dice que visitan el museo. Efectivamente, pues si la encuesta es por la gente que va al museo, lo lógico es pensar que es la gente que va al museo. El museo. ¿Quién me podría decir cuál es la muestra? Levantando la mano. ¿Cuál sería la muestra que se tomó, Michael? 80 personas. Muy bien, 80 personas. ¿Cuál es la variable, chiquillos? ¿Qué le preguntaron a estas personas? Levantando la mano. ¿Qué es lo que le preguntaron a estas personas que fueron al museo, chiquillos? Michael. La cantidad de museos que han visitado. La cantidad de museos. La cantidad de museos. La cantidad de museos visitados. Muy bien. Y los datos pueden ser las respuestas que nos den. Por ejemplo, pueden decir que no han visitado ni uno, que han visitado dos, han visitado 8 museos, etc. Pero va quedando claro, chiquillos, para todas y todos, cómo distinguir estos elementos
estadísticos? ¿Se va entendiendo bien? ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Sí. ¿Sí? Sí. Pero el profe todavía no avanza. Acuérdate, Benja, esto no se anota, acuérdate. Solo para trabajar. Bien. Dios, Cristian, que yo lo estaba escribiendo. no es necesario. La actividad del hacer ahora, chiquillos, no es necesario que le escriban porque es un repaso de la clase anterior. Ah, entonces la que viene se escribe. Lo que viene. Yo les aviso cuándo escribir. Acuérdense que las actividades de hacer ahora, chiquillos, no es necesario que las escriban. ¿Ya? Ok, porque ya lo borré todo. Ah, ya, no te preocupes. Bien, entonces, ya es claro para todos y todas, chiquillos, que la población, la muestra, los variables y los datos son 4 informaciones que nosotros podemos obtener desde la variable estadística. Sin embargo, hasta ahora no hemos especificado, por ejemplo, qué cosas podemos preguntar o cómo son las cosas que nos pueden responder en estas preguntas. Además, no hemos hablado mucho de los datos, solamente hemos dado resultados así como puede ser que de 3, puede ser que 4. No nos hemos detenido a pensar qué resultados podemos tener y cómo entender estos resultados o cómo ver estos resultados. Y eso va a ser lo que vamos a trabajar el día de hoy, chicos. El día de hoy nos vamos a dedicar más que nada a comprender de mejor manera cómo son esas variables, cómo son las cosas que pueden preguntarnos y cómo son también, chiquillos, los resultados y cómo ver los resultados que tenemos ahí. Así que, gracias, Connie, que cumple el objetivo. Sé que lo necesitaba. Así que, lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a clasificar las cosas que podemos preguntar y que nos pueden responder, obviamente. O sea, vamos a clasificar las variables estadísticas. ¿Y cómo las vamos a clasificar, chiquillos? Las vamos a clasificar según el tipo de respuesta que nos puedan dar a la pregunta que nos hagan en la encuesta estadística. Es decir, ¿por qué? Yo les pregunto, por ejemplo, si yo les pregunto, como lo hicimos el otro día, el sabor del helado favorito, ¿qué me podrían responder, tíos? Díganme ustedes, ¿qué respuesta me darían a esa pregunta? ¿Cuál es su sabor de helado favorito? Muy alegre. Muy alegre fue el otro día, se salió harto. Vainilla. Vainilla, Lucas. Chocolate. Chocolate. Chocolate, ¿cierto? Brownie. Vainilla. Brownie, vainilla. Ahí salen varias respuestas. Pero ahora, tíos, si yo les pregunto, ¿cuántas veces al día van al baño? ¿Cuántas veces al día vamos al baño? Yo como unas 4. ¿Para uno en específico o para...? Yo voy 2. Si van a peinarse, van a hacer algo. Profe. ¿Cuántas veces van al baño? Tres. ¿Tres o dos? Profe. ¿Mm? 3 o 4, no estoy. ¿Tres o cuatro? Dos. No sé, no me han contado. ¿Unas 4? 2 a 4. Pero piensen, ¿cómo la respuesta que dieron en la primera pregunta es un número o una palabra? Cuando hablamos de los helados. Yo vi como 4 veces. ¿Ya? Cuando respondieron la pregunta de los helados, ¿respondieron con un No. número o con una palabra? Otra palabra, porque Con una palabra, estamos ¿cierto? respondiendo la pregunta. Pero la pregunta de la ida al baño, ¿la respondieron con un número o con una palabra? Con una palabra. Con un número. Con un número, ¿cierto? Número. 3, Número. 4, 5. En estadísticas, chiquillos, nosotros podemos clasificar las variables según la forma en que tengamos que responderlas. Y en ese sentido, chiquillos, vamos a clasificar las variables en 2 tipos, según las variables que se responden con una palabra o con un número. Entonces, dice, las variables estadísticas, chiquillos, según las características que tengan las respuestas que nosotros demos, pueden clasificarse en 2 grupos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Cualidad, que es una palabra, y cuanti, que es cantidad, que es un número. Es decir, podemos clasificar las variables estadísticas según si los resultados los dan en palabras o las dan en números. ¿Se escribe? Se escribe los chiquillos para que después definamos qué es una variable cualitativa y una variable cuantitativa, cuando nos responden con palabras o con un número, nos dan un número como una respuesta. Así que noten eso, chiquillos, y vamos a definir esas 2 variables.
Y vamos a clasificar, chiquillos. Sí, pero no me preocupaba tanto, chiquillos, qué iban a hacer, sino que cuántas veces iban. Michael, Una pregunta. dime. ¿Va a seguir con la materia de los centímetros y eso? No, porque ya pasamos a unidad nueva. Bueno, ¿Vamos listos, chiquillos? No, profe, todavía no. Ya, rapidito. Listo. Ya, ¿los demás cómo van? Todavía no. Yo voy en 2. Ya. Rapidito, chiquillos y chiquillas. Ya, los demás. Ya. Voy a- Vamos a clasificar. Tío, Ya, Pero, chiquillos, te dije que no puedo esperar tanto rato que copien porque si no se nos va a ir la clase entera esperando que copien. Y ya que avancemos bien con la materia. profe, ¿y si lo ponen en el chat? Es que si no es la idea, chiquillos, porque no van a estar concentrados prestando atención. Bien, chiquillos. Voy en grupos. Y ese que chiquillos yo traté de escribir poquito para que no tuvieran que... Es Ya, que, pues, tío, yo no escuché que se tenía que escribir y usted dijo que iba a avisar. Avisé, ¿cierto, chiquillos? Sí, tío, sí Sí. avisó. Sí. Sí, ahora me entró Yo hasta la duda. tampoco escuché. Tienen que estar atentos, chiquillos. Yo dije, esto se copia, así que... Bien. Listo. Entonces, vamos a clasificar, chiquillos, los dos grupos de variables según la respuesta que dimos. Y como les dije hace un ratito, esa respuesta se puede dividir entre que me respondan una palabra o me respondan un número. Es decir, un número o una cantidad o frase. Entonces, las variables cualitativas, esto yo sé que les va a tomar más escribir, así que voy a darles más tiempo, pero presten atención primero para explicar. Las variables cualitativas viene de cualidad, de característica, nos describen características de la población o de la muestra que le estamos haciendo estas preguntas. Es decir, por ejemplo, yo les puedo preguntar a la gente qué color de pelo tienen, qué deporte tienen su deporte favorito, y uno sabe que la respuesta que nos van a dar, chiquillos, no van a ser un número, no van a decir color de pelo 30 o deporte el 5, sino van a decir color castaño, color rubio, colorín, pelirrojo, perdón, se dice. Y el deporte favorito me van a decir básquetbol, fútbol, tenis, natación, atletismo, etc. Uno sabe que las respuestas que van a dar siempre van a ser números. No van a ser números, pero van a ser palabras. Van a ser respuestas en palabras. Como una característica de la respuesta que tienen que dar es una frase, una palabra, una característica de la pregunta. El color rubio, el color de pelo rubio, pelirrojo, castaño, color negro, etc. Cami, sí se escribe, pero por favor les pido que presten atención primero a la explicación y luego lo copien.
Mientras, chiquillos, que las variables cuantitativas, cuanti viene de cantidad, es decir, viene de número, de valor numérico. Entonces, chiquillos, la variable cuantitativa, la respuesta que nos den a una pregunta que tenga este tipo de variable, va a quedar determinada por un número. Por ejemplo, si le preguntamos a la población o a la muestra que le estamos preguntando por su edad, nosotros sabemos que la edad se responde como un número. 15, 30, 28, 7, 11 años. Y la estatura también se mide en números. 1,5 metros, 1,40 metros, 1,50 metros, 1,80 metros. Son resultados numéricos, numeritos que nos dan como resultado. Así que, ¿se dan cuenta la diferencia entre responder de una manera y responder de otra? Para diferenciar este tipo de variables, ¿se va entendiendo un poquito? Sí. Las cualitativas son en palabras y las cuantitativas son en números. ¿Ya? ¿Quedó clarito? ¿Sí o sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí que sí? Sí. Chiquillos, vamos a copiar esto, van a copiar esto, chiquillos, de los tipos de variables, y luego vamos a hacer unos ejemplitos en donde van a tener que diferenciar si es cualitativo, es decir, si es con una palabra, o cuantitativo, que es con un número. Así que cópienlo. Voy a dar unos minutitos, voy a dar unos 4 minutitos para que copien, y vamos a avanzar con los ejemplitos, y después nos vamos con el break, ¿ya? Así que a copiar esta parte para poder dejar clarito los dos tipos de variables que pueden haber, cualitativas o cuantitativas, palabras o números. Profe, hay que escribir el primero, el segundo, los dos. Los dos, de izquierda a derecha. ¿Se me escucha bien, chiquillos? Sí. Ya que me decía que tenía conexión inestable. Listo. Ya, copien las dos partes, chicos, la parte izquierda y la parte derecha, siempre en ese orden. Primero el de la izquierda, luego el de la derecha, y luego vamos a pasar a los ejemplitos. Listo. ¿Ya copiaron todo? Sí, ¿La parte izquierda y la parte derecha? Sí. Ya, bueno, ¿alguien todavía no lo hace? ¿Alguien todavía le falta copiar? Yo, profe, La muestra. Ya, rapidito. profe, ¿Mm? creo que ya sé cómo lo hacen. ¿Cómo? No es que los esté así como acusando, pero yo creo que lo están haciendo así cuando al final de que usted explica, como a casi al final, escriben. Y así Es que esa termina. es la idea igual, Lucas, que presten más atención y después yo les doy este tiempito para que puedan copiar. Pero tranquilos, chiquillos, sí. Me va a dar No, unos 2 me minutos. refiero a que cuando usted explica. Ah, ya. Así sí, te entendí. No, pero chiquillos, no se preocupen que voy a dar, como les digo, unos 2 minutitos más para que puedan ahí terminar de copiar. Así que tranquilidad con eso. Voy a esperar un poquito más, chiquillos, que limpiara la tableta con la que dibujo, porque se me quedaba ahí pegada el lapicito. Y ahora parece que ahora sí va a dibujar. Ahora voy con la de la derecha. Ya, rapidito. ¿Está listo? Listo.
No, No, profe. voy en muestra. Venga. Ya. Listo. Ya, rapidito, chiquillos. Listo. Voy en el de la derecha. Listo. Ya, rapidito. Bien, veamos entonces algunos ejemplos. Listo. Luego de que terminen de copiar, chiquillos, vamos a ver algunos ejemplitos donde vamos a ver si la variable que estamos viendo es cualitativa o Profe, yo voy en elementos. ya, rapidito. Vamos a ver, chiquillos, que voy a activar un poquito para activar la pizarrita. Ahí sí, vamos a borrar lo que está escrito. Borrarla para abajito. Ahí está. Por un momento y continuamos. Chiquillos, que tenemos que hacer nuestro break también, no se ponen tanto. Ya. Veamos entonces ejemplitos. Voy a ir preguntando a algunos de ustedes y me tienen que ir diciendo cualitativo o Vengan cuantitativo. ejemplos. Era la estatura. Edad de estatura. Edad y estatura, gracias. Ya. ¿Se escribe? Catalina Márquez. No es necesario, pero Ok. presten atención. Cata Márquez, ¿estás por ahí? ¿La Catalina Márquez está por ahí? Parece que no. Fernando Sandón, ¿está por ahí? Sí. La primera, el número de días que hace deporte, ¿es cualitativo o cuantitativo? El número de días que hace el deporte, ¿es cuali o cuantitativo? ¿Se responde como una palabra o como un número esa pregunta? La primera. Fernanda. ¿No? Facundo, ¿estás por ahí? Facundo. Yo sé. Espérame, Benja. Lo mismo Lucas. Primero voy a preguntar así. Chiquillos, si los pillo que no están prestando atención y no me están respondiendo, yo voy a empezar a citar, a dejar constancia en el libro de clases. Llevan 2 personas que le pregunto y no me responden. Mariana. Hola, tío. Hola, Mariana. La primera dice, número de días que hace deporte. ¿Es cualitativo o cuantitativo? ¿Cualitativo? ¿O cuantitativo? Esa primera pregunta, el número de días que alguien hace deporte, ¿se responde como una palabra o como un número? Cuantitativo. Correcto, cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque el número de días se responde como un número. 3 días, 6 días, 8 días. Benja. Cuantitativo es cuando se escribe Número. con números. Y cualitativo es con palabras. Cuantitativos. Sí. Ya. Con palabras. Benja, tú mismo. ¿Los sabores de helado es una variable cuantitativa o cualitativa? ¿Cuál sería aquí? Cuantitativos. Cuantitativa es número. Los sabores de helado. Entonces cualitativos. Acuérdense, cuando es palabra es cualitativo. Ok. Joaquín Cortés, ¿está por ahí? Sí. Joaco, la masa corporal, lo que uno pesa, ¿es cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. Cuantitativo, porque uno responde con números, 30 kilos, 50 kilos, 100 kilos, etc. Sergio Ursúa, ¿está por ahí?
Yo creo que me preguntaron otro. Sí, La cantidad de litros de jugo que toma al día, ¿es cualitativo o cuantitativo? cuantitativo. Muy bien, porque las cantidades de litros son 3 litros, 8 litros, 1 litro, 0 litros. Isidora Cabrera, ¿está por ahí? Sí, ¿Los colores favoritos son cualitativos o cuantitativos? Perdón, ¿me puedes decir de nuevo que sin querer se me fue el internet? ¿Los colores favoritos son variable cualitativa o cuantitativa? ¿Se responde como palabra o como número? Parece que se le fue el internet. Ahí está, Easy. ¿Cualitativo o cuantitativo, Easy? ¿No? A ver, Montserrat Gallardo, ¿está por ahí? Profe, elíjame. Espérame, Benja, que también quiero participar a los demás. Tampoco está la Monse. Sofía Molina. ¿Está la Sofía? Pucha, güey. Sofi, ¿los colores favoritos es cualitativo o cuantitativo? ¿Palabra o número se responde eso? ¿Puedo decir yo? Pero la Sofía está respondiendo. Sofi, ¿cuali o cuanti? Cualitativo, muy bien, porque los colores se responden como una palabra, verde, azul, amarillo, violeta, etc. ¿Se dan cuenta, chiquillos, cómo es fácil diferenciarlo según si es una palabra o un número la respuesta? Tienen que aprenderse bien cuál es cuál, pero cuál es cualitativo y cuál es cuantitativo, pero eso no es tan complicado. Pero tienen que saber diferenciar que lo cualitativo es con palabras y lo cuantitativo es con números. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Se aclaró un poquito más con esto? ¿Con este Sí, ejemplo? ¿puedo ¿Sí? hacer más ejemplo? Lucas, ¿habías levantado la mano? Con este letras. era para participar. Ah, ya. Pues la siguiente vamos a hacer, la siguiente otro ejemplo. Cuantitativo con números. Números, exacto. Como dice el Benja, cualitativos con letras y cuantitativos con números. Muy bien. Y chiquillos, tomémonos el descansito ahora, el break. Bueno, Joaquín Miranda, ¿qué pasó? ¿Se con la mano levantada? No sé. Parece que se quedó la mano levantada, Joaquín. Vamos a bajársela entonces. Ah, que era para participar, pero no me eligió. Ya ahí, si no te preocupes, recuerda que la clase se está grabando, lo mismo para los demás. Chiquillos, vamos a tomarnos el break, 7 minutitos hasta las 12:30, para que, antes de seguir. Así que 7 minutitos y volvemos. Ujú.
Bien, chiquillos, tiempo. Terminó nuestro... Uy, ahí sí. Terminó nuestro break, chiquillos, nuestro descansito, antes de continuar con la segunda parte de la clase. Tal como les estoy diciendo ahí, ahora lo que toca, chiquillos, es empezar a entender y ordenar los datos de estadística. Hasta ahora no nos hemos preocupado tanto de eso, nos hemos preocupado un poco de los otros elementos estadísticos, de la población, de la muestra, de la variable, pero no nos hemos preocupado de los datos, de los resultados. Hemos dicho, pueden ser estos, pero no hemos metido, por así decirlo, con tanto detalle, con los datos estadísticos, con las respuestas que podamos tener. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Y para ello, chiquillos, antes de que copiemos y empecemos a ver la actividad, vamos a ver la siguiente situación. Así que presten mucho atención. Dice, vamos a tomar esta situación estadística, esta encuesta estadística muy posible, que dice, para conocer los hábitos de estudio de los estudiantes de la universidad, se les pregunta los minutos que dedican diariamente para estudiar. Los datos obtenidos son los siguientes. Ahora ya nos están hablando de los datos, antes no nos decían. Y nos entregan esa cantidad de resultados en minutos, 39, 42, 48, 38, 40, 39, etc. Viéndolos así, no sirve de algo que lo den así una cantidad de datos así sueltos, por así decirlo. ¿Sirve de algo? ¿Es fácil analizar los datos así? ¿Sí? ¿Un montón de datos juntos? No. No, ¿cierto? Es como, oh, tanto. Yo creo que lo primero que les pasó fue como... Yo creo que lo primero que les pasó fue como tanto número, ¿cierto? ¿Para qué tanto número, cierto? Pero podemos analizar, por ejemplo, que ahí en ese caso, por ejemplo, la población es los estudiantes de la universidad. La variable, lo que nos preguntan es los minutos que dedican diariamente para estudiar. Los minutos para... Todavía no. Chiquillos, escúchenme cuando les digo copien o no. Chiquillos. La población... Pero todavía no significa que se va a escribir. Joaquín, te escucho súper mal. Que todavía no. No Significa que todavía no se va a escribir esto, pero les pronto voy a se va a decir, escribir. Joaquín, les voy a decir, copien cuando tengan que copiar. Si no lo digo, no se copia. Chiquillos, entonces, como les decía, podemos analizar, por ejemplo, algunos elementos que están bien a la vista. Por ejemplo, que la población son los estudiantes de la universidad, que la variable es los minutos que estudian diariamente. Esos minutos que dedican diariamente a estudiar, ¿es cualitativo o cuantitativo, chiquillos? ¿Cómo se llama? Cuantitativo, ¿cierto? Porque son minutos. El tiempo se ve en minutos, con números, ¿cierto? Muy bien. Cuantitativo. Correcto. Pero la muestra, así como está, ¿es fácil saber cuántas personas se encuestaron? Lo dice. Deja, tu micrófono está abierto. No lo dice. No lo dice, ¿cierto? Pero yo puedo sacarlo de contar los datos. Pero ¿le es fácil contar todo ese conjunto de datos todos de un viaje así, algunos todos a la vez? No. Es difícil, ¿cierto? Porque se te puede... al menos lo que me pasa a mis chiquillos es que cuando hago eso, pierdo la cuenta, me enredo. Entonces, así como está, es complicado. Entonces, ahí llega el rescate de nuestras complicaciones, las tablas de datos de frecuencias, de cantidad la cantidad de datos que se repiten. Es ahí donde llega la solución a todos nuestros problemas, chiquillos, y que nos ayuda a aliviar este problema muy complicado de tener que analizar datos así, como se diría así coloquialmente, datos sueltos. Así que para eso es donde entran las tablas de datos estadísticos que vamos a ver ahora. Las tablas de frecuencias, chiquillos, permiten ordenar los datos y nos ayuda a reconocer más fácilmente, chiquillos, los elementos estadísticos y también extraer información de manera más fácil, porque yo puedo saber con la tabla cuánto hay más de un dato, cuánto hay menos de otro dato, o cuántas veces se repitió cada respuesta de la encuesta que hice. Y si quiero saber cuántos
fueron los encuestados, cuánto es el tamaño de la muestra, cuántas personas se encuestaron, simplemente sumo los resultados, los números que salen en la tabla. Si sumo las frecuencias, o sea, la cantidad de veces que cada persona respondió la misma pregunta, dio la misma respuesta, vamos a saber cuántas personas respondieron la pregunta. ¿Qué va a hacer la tabla entonces, chiquillos? La tabla de frecuencias nos va a mostrar las respuestas que pueden dar las personas y cuántas veces se repitió la respuesta para cada uno. La frecuencia es cuántas veces se repitió la misma respuesta. Por ejemplo, en los sabores de helado que vimos el otro día, la frecuencia sería cuántas personas respondieron chocolate, cuántas personas respondieron frutilla. Es cuántas veces se repitió la misma pregunta, la respuesta. ¿Michael? Ganó Chiri, muy alegre. ¿Michael? Profe, ¿la población sería cualitativo? En este caso sería, claro, en el de los helados cualitativo. Ya, copien eso, chiquillos, para que mostremos un ejemplo de cómo analizar las tablitas de frecuencias. Y van a entender mejor, chiquillos, a qué me refiero con saber cuántas personas encuestaron y cómo la tablita nos ayuda a entender qué estamos ocupando, qué estamos respondiendo en esta encuesta. Y cuántas personas respondieron la encuesta y cuántas personas respondieron cada una, cuántas personas eligieron cada respuesta posible dentro de la encuesta. Así que, cópienlo y vamos a ver eso. Me van avisando, chiquillos, cuando vayan... ¡Ay! Me cae el lápiz. Cuando vayan terminando de copiar para avanzar con el ejemplito. Me avisan, chiquillos, no se olviden. Avisarme cómo van. ¿Estamos listos? No, profe, yo Profe, voy a reconocer. Ya, rapidito. Muy bien, frecuencias. Ya. Listo. 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 Ya. Profe, no, extraer, voy. Ya, rapidito. Mientras tanto ya me estaba cambiando de lugar, chiquillos, porque estaba muerto de calor donde estaba. Aparte, mi computador estaba diciendo que estaba muy alta temperatura y se podía apagar solito, así que ahora sí. Yo voy en su... Sumando. Ya, tranquilo, chiquillos, sí. Vamos a ver. Y esto ya como lo último, con lo que vamos a ir terminando la clase, dos o tres ejemplitos, así que nos falta ya poquito.
Connie, Estoy lista. ya, vamos a esperar a sus compañeros, a los demás. Terminé. Ya, los demás. Me falta un poco. Terminé. Bien. En lo que viene, chiquillos, en lo que viene ahora, antes de que, cuento antes de que cambiemos la diapositiva, vamos a ver otro ejemplo donde van a ver que ahora el colocar la tabla nos va a facilitar mucho más entender lo que estamos mostrando. No nos va a hacer esa ensalada de datos que vimos recién donde no entendíamos nada y no sabíamos qué era cada número. Ahora vamos a ordenar un poquito la cosa y vamos a darnos cuenta que ese orden nos va a facilitar mucho, mucho los resultados. Así que presten mucha atención a este siguiente ejemplito. Así que ay, se me cae el elástico de la mascarilla. A veces ahí está bien. Ahí sí. Bien. Veamos entonces el ejemplo que les decía. Dice, ejemplito. Este no lo copien. Dice, en la siguiente tabla se muestran los colores preferidos por los estudiantes de un curso para confeccionar un polerón. Entonces, acá, déjenme activar la pizarrita, tío, que eso voy a hacer ahora. Voy a borrar eso que pusimos ahí. Lapicito, ahí está. Se dice, este ejemplo dice lo siguiente. En la siguiente tabla se muestran los colores preferidos por los estudiantes de un curso para confeccionar el polerón. ¿Se entiende más ahí, chiquillos, con la tabla cuántas personas eligieron cada color? ¿Es más ordenado que lo de delante? Sí, Sí, es cierto. Ya no tenemos el ensalada de datos que era como complicado. muchos números. Muchos números, ahora es como bien resumido. Entonces, por ejemplo, si les pregunto, ¿cuántas personas quieren un polerón amarillo? 14. 14. Fácil, ¿cierto? Listo, no hay que contar nada. Está listo, llegar y colocar, ¿cierto? ¿Cómo era la palabra? No. Vamos al tiro con eso, Benja, un momento. Entonces, ¿cuál es la población? ¿A quién le preguntan? Estudiantes de curso. A los estudiantes del curso, ¿cierto? A los estudiantes del curso sobre su color favorito. Y acá es donde me quiero detener. La parte de arriba, el texto, el parrafito de arriba, ¿nos dice a cuántos encuestaron? ¿Cuánto fue la muestra? No. No, No. ¿cierto? ¿Cierto, chiquillos? Para todos es claro que no está, ¿cierto? ¿Cómo averiguarlo? Con las frecuencias. Si sumo la cantidad de personas que eligieron verde, con las que eligieron azul, con las que eligieron amarillo y con las que eligieron rojo, esa suma va a dar la muestra. Si sumo las personas que eligieron verde con los de azul, con los de amarillo y con los de rojo, vamos a saber cuántas personas Ya sé, tío, son 37. fueron encuestadas y respondieron a esta encuesta. 37. 37, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con el relato que son 37? Sí, sí, sí. 3 más 12 son 15, 15 más 14 son 29, y 29 más 8 son 37. Entonces, ¿cuántas personas tienen la muestra? 37 personas. ¿Qué le preguntaron a estas personas, chiquillos? ¿Cuál es la variable que preguntaron aquí? Color preferido. Lucas, Profe, ¿no que debería ser 37 estudiantes? toda la razón, porque no son cualquier persona, son estudiantes. Gracias, Luquitas, por la corrección. De nada. 37 estudiantes. Sí, porque si la población son estudiantes, la respuesta y la muestra también tienen que ser estudiantes. Miren, ahí Luquita se dio cuenta de un detalle súper importante. Ya. ¿Qué le preguntaron a los chiquillos aquí?
¿Cuál es Benjamín. su color favorito? Benjamín, por favor, Renato, espérese un momento para responder. ¿Cuál es su color preferido? Su color favorito. Su color favorito. ¿Y el color favorito, chiquillos, es cuantitativo o cualitativo? Renato. ¿Cualitativo? Cualitativo, ¿cierto? Porque el color es una respuesta en palabras, ¿cierto? Sí. Cualitativo. Ok. Y acá, en los datos, tenemos que colocar las respuestas que nos pueden dar. ¿Qué respuestas nos pueden dar los chiquillos del color favorito del polerón, Lucas? No, es que se lo iba a preguntar a usted porque esto va a entrar en una prueba. Sí, en la que viene en octubre y noviembre. El 28. Prueba de El 28. El 28 y en noviembre viene otra parte, que esta parte, la primera parte de estadística. Chiquillos, ¿qué respuestas nos pudieron dar? ¿Qué datos obtenemos? ¿Qué respuestas nos dieron los 37 estudiantes? Levantando la mano. ¿Qué respuestas nos dieron? ¿Qué colores nos dijeron que eran sus favoritos? Verde, azul, amarillo y rojo. Verde, azul. Entonces, los datos que obtuvimos que son verdes, podemos colocarle 3 verdes, azul, que eran 12 azules, eran amarillo, era 14 amarillos, y rojo eran 8. Ven que ahora podemos llenar esa parte de los datos con más seguridad, porque ahora sabemos con la tablita qué respuestas nos dieron y cuántas personas respondieron cada una. Chiquillos, ¿quedó claro esto? ¿Se entendió cómo la tabla de datos Sí. ayuda Sí. increíblemente? ¿Quedó claro, chiquillos, para todas y todos? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Por qué puso cualitativo? ¿Por qué es cualitativo? Porque los colores son palabras, ¿cierto? Ah, Acuérdate que si la variable son los colores, la variable es palabra. Palabras son colores, verde, azul, rojo, etc. Cualitativo. ¿Qué no entiendes, Martina? La tabla no se llena, la tabla está lista. Todavía no aprendemos cómo llenarla. Aquí, hasta ahora, Martina, nos están dando la tabla lista y nosotros tenemos que sacar la información de ahí. ¿Se entiende? Lo único que podemos sacar de la tabla es sumar las frecuencias y saber cuántas personas son. Pero, ¿cómo se llama? La tabla se viene llena, como que la dan lista. ¿Se entendió eso, Martín? Sí, profe, gracias. De nada. Esto todavía no se escribe, chiquillos. Recuerden que los ejemplos los redactamos nosotros y los ejercicios los hacen ustedes y los copian. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora es su turno, chiquillos, de hacer uno de estos. Ahora es tu turno. El profesor de matemáticas muestra a los estudiantes de quinto básico una tabla donde organiza las calificaciones que ellos obtuvieron en una prueba. Con eso, respondamos esta pregunta. De la población muestra tipo de variable y datos. Chiquillos, les voy a pedir por favor que resuelvan, piensen la respuesta y después, como voy a subir la clase, después con calma ustedes copien el ejercicio, pero dejen el espacio para anotar el ejercicio, porque igual sé que esto les puede tomar tiempo en hacer la tablita y todo, ¿ya? Así que... ¿El ejercicio nomás? Sí, copien el ejercicio, no lo copien ahora, cópienlo después, porque igual esto va a tomar harto tiempo. Piénsenlo, dejen un espacio para copiarlo después y piensen. Y piensen 2 minutos para que lo respondan. Y después voy preguntando. ¿A quién le preguntaron? ¿A cuántas personas le preguntaron? Sí, ¿a cuánta cantidad en total? El tipo de variable y qué variable es y los datos que obtuvimos. Así que 4 minutos para que piensen las respuestas y que las tengan en clarito y luego las vamos a revisar entre todos.
¿sí? Acuérdense que la muestra hay que sumar la cantidad total de cuántas personas respondieron. Así que piénsenlo, no es necesario que lo copien porque por tiempo no alcanzamos, y lo respondemos en 4 minutos más. Así que 4 minutitos para... Ay, no puedo dejar el reloj porque tapa. 4 minutitos, chiquillos, para que piensen y respondemos completamos esa parte de abajo. A trabajar, pensar, chiquillos, luego lo copian, por último no te lo doy por ahí, después lo pasan en limpio, pero por cosa de tiempo no alcanzamos a copiarlo. Así que piensen, ¿a quién le preguntaron? ¿Cuántas personas preguntaron? ¿Qué variable, qué les preguntaron y qué tipo de variable era? Y los datos que obtuvimos. Así que a pensarlo y luego voy preguntando. Lucas, No entendí la parte donde dice distribución de las calificaciones de la prueba de matemática. esa tablita te está mostrando Lucas, que las notas que obtuvieron fueron 3, 4, 5, 6 y 7, y la cantidad de estudiantes que dice cuántos tuvieron 3, cuántos tuvieron 4, cuántos tuvieron 5, cuántos tuvieron 6 y cuántos tuvieron 7. O sea, esta parte de la cantidad de estudiantes vendría siendo como la frecuencia. O sea, esto de aquí es lo mismo que la frecuencia. Ok. Ok, tío. ¡Listo! Ahí le dejo un mensajito que no se les olvide, copiar después el ejercicio. Bien. Levantando la mano, chiquillos. ¿Quién me podría decir cuál es la población que se encuestó en esta preguntita que que mostró el profe? ¿A quiénes fue dirigida esta tablita de datos? Levantando la mano. Francisco. A los estudiantes de quinto básico. A los estudiantes de quinto básico. Vamos a verlo así, de quinto. Bien. Viendo la cantidad de respuestas, ¿pudieron sacar cuánto era el tamaño de la muestra? ¿Cuántas personas estaban siendo parte de esta encuesta? Joaquín Cortés. 31. 31, veamos. 2 más 5 son 7.
7 más 15 son 22. Me costó. 22 más 7 son 29. 29 más 2, 31. 31 estudiantes. ¿Cierto, Luquitas, que es 31 estudiantes? ¿Ahora está bien? Cierto. Ya. ¿Qué variables? ¿Qué les entregaron en esta encuesta, en esta tablita? Calificación que obtuvieron. Las calificaciones de matemáticas, ¿cierto? Las calificaciones de matemáticas. ¿Y las notas? Las notas de matemáticas, ¿son cualitativas o cuantitativas? ¿Cuantitativos? Correcto. ¿Por qué cuantitativas? Porque son cantidades, son números. Una nota de 1 a 7, en este caso era 3 a 7. Cuantitativas. ¿Y qué datos nos entregaron? ¿Cuáles fueron las notas que obtuvieron los chiquillos? Las posibles notas que pudieron tener. Levantando la mano, chiquillos. Sí, después, Connie, cuando lo copien después, en lo que suba a la clase, cópienlo todo con las respuestas también. Francisco, ¿cuáles son los datos posibles aquí? La calificación, Ajá. ¿Cuáles son esas calificaciones posibles que tuvieron los chiquillos? El quinto. 3. 4, 5, 6, 7. Claro, esos son los datos. Los chiquillos pudieron tener un 3, un 4, un 5, un 6 o un 7. Y vemos que 2 de ellos tuvieron un 3, 5 de ellos tuvieron un 4, 15 de ellos tuvieron 5, 7 de ellos tuvieron un 6 y 2 de ellos tuvieron 7. ¿Se entendió, chiquillos, cómo hacer el ejercicio, cómo ir sacando los datos de ahí? ¿Te diste cuenta ahí? Sí, tío. ¿Se dieron cuenta, chiquillos, que no hicimos nada en la tabla porque ya venía hecha? Les pregunto, con esa tabla, ¿podemos saber, por ejemplo, cuál fue la nota que más se sacaron los niños? Sí, ¿Cuál fue? un 5. ¿Y cuál fue la que menos se sacaron? Un 3 y un 7. Un 3 y un 7. 6. Eso lo vamos a ver la próxima semana, chiquillos, porque ya vamos a ir terminando la clase. La próxima semana, ya, ahora que entendimos población, muestra, variable, tipo de variable y datos, la próxima semana, luego de nuestro comienzo con el hacer ahora, obviamente, vamos a ir sacando información de la tabla. Por ejemplo, respondiendo preguntas ahora. Ahora nos vamos a... Lo que vamos a hacer ahora no es que vamos a... ¿Cómo se llama? A saber cómo es la información. Ahora vamos a responder preguntas, como la que les hice recién, por ejemplo. ¿Cuántas personas fueron encuestadas, por ejemplo? Por ejemplo, les puedo preguntar, ¿quién tuvo más frecuencia? ¿O podemos saber quién repitió más una respuesta? Eso lo vamos a ver la próxima semana, chiquillos, cuando analicemos las tablas. Vamos a analizar la información que nos da y vamos a ponernos a responder preguntas respecto a esas tablas. Bien, claro, chiquillos, entonces el ejemplito, ¿cómo se resuelve? Sí. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Bien. ¿Alguna duda con la clase de hoy, chiquillos, con la materia del día de hoy? Ninguna. ¿Ninguna? Ya, vamos a tener el ticket de salida, chiquillos, para cerrar la clase del día de hoy. ¿Cuál era la diferencia, chiquillos, entre las variables cualitativas y cuantitativas? Benjamín. Las cualitativas eran cuando se decían con letra y la cuantitativa es cuando se decían con números. Muy bien, Benja. Las variables cualitativas, chiquillos, son las variables que tienen que ver con características, con palabras, con algo que tengan de especial una cualidad, el color, el tipo de pelo, la raza del perrito, por ejemplo, etc. Y lo otro, ¿cómo sabíamos, chiquillos, cuántas personas participaron de una encuesta con la tabla de frecuencias? ¿Qué había que hacer para saber cuántas personas participaron en una encuesta cuando nos daban la tabla de frecuencias, como la que vimos delante? Levantando la mano, chiquillos. ¿Qué había que hacer? Levantando la mano. ¿Qué había que hacer para saber cuántas personas fueron encuestadas? Michael. Sumar ¿Sumar qué? la tabla. Sumar los datos, las frecuencias de la tabla, o sea, la cantidad de respuestas para cada uno.
¿Fue más claro para ustedes, chiquillos, entender las tablas que esos datos sueltos que vimos en el ejemplo al principio? Sí. Sí. Cuesta mucho menos, ¿cierto? Imagínense cuando en vez de ocupar tablas empecemos a ocupar gráficos, les muestre gráficos, un gráfico con barritas, va a ser aún más fácil. Así que lo importante es que vayan entendiendo, chiquillos, desde ya esto, porque es importante analizar las encuestas, las distintas informaciones que nos entregan, porque todas estas encuestas nos van a entregar información respecto a un grupo de personas que se le hizo cierta pregunta. Es muy importante, chiquillos, tener claro que el objetivo de la estadística, de las encuestas de este tipo, es obtener la mayor cantidad de información posible de alguien y sacar conclusiones. Por ejemplo, que al quinto básico le gusta más el helado Chirimoya Alegre, como dijimos el otro día. Entonces, esa es la conclusión que yo saco. ¿Qué puedo sacar de lo que es de la encuesta? Que al quinto básico lo que más le gusta es el helado de Chirimoya Alegre. Así que, estamos listos, chiquillos, con la clase del día de hoy. Si no hay más dudas, dejamos la clase hasta el día de hoy, esperando que tengan muy buen resto de Profe, semana. que tenga buen día, pásalo bien. Que estén súper bien y nos Chao. vemos. Cuídense. Chao, chiquillos, que estén bien.